Capítulo 2. El camino interno. Introducción. Todas las personas viven por la fe. La única variable es en qué depositan dicha fe. Esta selección refleja un nivel de conciencia que, a su vez, guarda correlación con la percepción, con los valores, con la capacidad intrínseca de comprender y con su motivación primaria. En la historia humana predomina la alianza con los instintos animales de la supervivencia física y, por lo tanto, con la acumulación de medios para este fin. Semejante a la supervivencia del cuerpo es la búsqueda de placer, que activa la curiosidad y, más adelante, el pensamiento. Una de las cosas que potencia la supervivencia es la formación de grupos familiares, tribales y sociales, cuyo éxito depende del desarrollo de la comunicación y de la organización de las relaciones. El discurso surge de la capacidad para la ideación y para articular el lenguaje, que va progresando de lo concreto, literal y físico a la abstracción simbólica y la capacidad de intelección. Finalmente, la curiosidad hace que surjan las preguntas existenciales fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas son básicamente las preguntas relacionadas con la identidad, así como con el propósito y el significado de la vida. De esta manera, surge la búsqueda de la verdad primordial con la que contextualizar la vida y de la que extraer significado, sentido y valor. Algunas personas se sienten satisfechas con la mera mecánica rudimentaria del placer físico animal y la supervivencia, pero a lo largo de las eras, la mayoría de la humanidad ha intuido una comprensión y un significado mayores que nos han llegado a través de los grandes maestros y genios espirituales. Han surgido grandes profetas, sabios y avatares, y su energía espiritual y niveles de conciencia eran tan elevados que influyeron profundamente en la civilización, conformándola durante milenios. Las grandes religiones del mundo emergieron como importantes influencias que dominaron las civilizaciones, dándoles una mayor contextualización de la realidad y de sus expresiones derivadas, como el significado, los valores y las formulaciones filosóficas que establecieron la estructura básica de la sociedad e incluso del gobierno. Las religiones han proporcionado un contexto ético y moral benéfico para la ley, la conducta social y la organización. Curiosamente, después de incorporar las estructuras básicas surgidas de la religión, como el gobierno y las leyes, algunas sociedades acabaron negando el reconocimiento a las religiones en las que tenían su origen. Así, por virtud de su origen, las naciones oficialmente seculares operan de acuerdo con principios religiosos: derechos humanos, igualdad, moralidad, ética, responsabilidad, rendición de cuentas, etc. El núcleo de verdad espiritual innato en la religión ha sobrevivido en los principios básicos de la civilización. Comentario. A lo largo de la historia de la civilización, la humanidad ha tratado de entender el significado de la vida humana, y distintas culturas han producido una variedad de sistemas de creencias míticos y filosóficos. Con frecuencia, las religiones se convirtieron en teocracias dominantes, mediante las cuales se reforzaban valores a través de las leyes y las costumbres sociales. En todo caso, un aspecto común a todas las religiones es el concepto de divinidad o realidad espiritual, ejemplificado por el monoteísmo o un panteón de dioses, o por los espíritus dominantes cuya característica primaria era el poder. Así, se adoraba universalmente a la divinidad de diversas formas, mediante el reconocimiento de la soberanía. El nivel calibrado de verdad de las diversas religiones a lo largo del tiempo muestra una gran variedad. En algunas sociedades muy primitivas calibraba por debajo del nivel 200, haciéndose énfasis en el sacrificio de animales y especialmente de humanos.
además de mostrar una crueldad manifiesta que aterrorizaba a la población, por ejemplo, la religión maya calibra 95. En cambio, otras religiones se basaron en la inspiración de profetas que calibraban por encima de 200, aunque las religiones continuaron practicando los sacrificios rituales y la subordinación de la gente. De Abraham surgieron 3 grandes religiones, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, a través de los grandes avatares, Jesucristo, Moisés y después Mahoma. Los seguidores de estas religiones fueron denominados los pueblos del libro, que son los hijos de Abraham, quienes, por desgracia, posteriormente participaron en rivalidades y derramamientos de sangre. Los grandes sabios arios en la antigua India surgieron aproximadamente 5.000 años antes de las religiones semíticas. Su influencia queda determinada por las calibraciones extremadamente elevadas de sus niveles de verdad, tal como se exhibe en las enseñanzas de los Vedas y los Upanishads atribuidos a Krishna. Calibra en 1000. Estas revelaciones de la verdad espiritual se describen como no lineales y por lo tanto no dualistas, y su ejemplificación en las enseñanzas de Buda, calibra en 1000, que nació aproximadamente en 563 a.C. Las enseñanzas de Jesucristo, calibra en 1000, clarificaron la relación entre Dios y el ser humano, y posteriormente las enseñanzas de Mahoma, nivel de calibración original 700, sustanciaron y glorificaron el monoteísmo. Así, verdades espirituales de validez calibrada muy elevada se pusieron a disposición y se extendieron a todas las civilizaciones humanas. Incluso las sociedades o civilizaciones aborígenes, como los nativos americanos, descubrieron espontáneamente la realidad de la divinidad de Dios y sintieron reverencia por el gran espíritu creador. El contraste entre la no dualidad y la religión tradicional. Las religiones tradicionales incluyen el requisito de aprender e incluso memorizar las doctrinas eclesiásticas y sus orígenes y fuentes históricos o mitológicos, incluyendo tiempos y lugares. Además, se han de citar la autoridad, los precedentes, las figuras ilustres y otros contribuyentes. También incluyen las normas y reglas religiosas, así como las prohibiciones con relación al estilo de vida, la forma de vestir, los estilos de peinado, etc. Después, se han añadido otros requisitos, como la asistencia a ciertas ceremonias, la participación y compromisos grupales. Generalmente, esto daba como resultado la identificación con un grupo y las clasificaciones, por ejemplo, fieles frente a infieles, por las que se incluía o excluía a ciertos grupos o sociedades. Además, basándose en la doctrina eclesial, surgieron reglas de conducta y de relación para abordar el matrimonio, la procreación y las actividades sociales y sexuales. Estas estaban relacionadas con culturas étnicas y tribales específicas, limitadas a ciertos periodos de tiempo y áreas geográficas. Por virtud de su origen, los estilos de vida culturales se entretejieron con las enseñanzas religiosas, que incluían diversas interpretaciones de las verdaderas enseñanzas del Gran Maestro, Avatar, fundador original. Con frecuencia, pasaban siglos antes de que las enseñanzas que habían sido transmitidas oralmente a lo largo del tiempo se traspasaran al lenguaje escrito. Con frecuencia, las palabras que quedaban plasmadas en las escrituras finales resultaban conflictivas, puesto que diversas facciones buscaban el dominio o el control. Así, en algunas escrituras se llegó al consenso mediante la votación de diversos grupos. Finalmente, surgieron las escrituras formales, pero con un nivel de calibración menor que el de las enseñanzas originales. Esta discrepancia también era consecuencia de citas erróneas, así como de las labores de edición de los sucesivos escribas.
A este declinar contribuyó la inclusión de asuntos ajenos, a lo que se dio la misma importancia que a los esenciales. No obstante, uno de los valores fundamentales de las religiones tradicionales es que las iluminaciones místicas de los grandes fundadores se transmitieron por medio del lenguaje y se presentaron dentro de un contexto que resultaba comprensible para un gran número de personas sin sofisticación espiritual ni intelectual. Por lo tanto, con frecuencia se incluía el mito y la fábula por su atractivo pedagógico. Esto tuvo valor pragmático en el sentido de que trasladó lo aparentemente abstracto a ejemplos literales y concretos que eran más fáciles de entender. Lo que sigue es una destilación brillante de las verdades espirituales esenciales de las grandes religiones del mundo. 1. El cristianismo es el camino del amor y del perdón. 2. El budismo es el camino de la compasión. 3. El judaísmo es el camino para vivir según la ley sagrada. 4. La fe Bahá'í es el camino de la unidad y de la paz. 5. El Islam es el camino de la sumisión a la voluntad de Dios. 6. El taoísmo es el camino de la realidad última. 7. El confucianismo es el camino de la tradición deliberada. 8. Las prácticas nativas americanas son el camino de la espiritualidad primordial. 9. El sintoísmo es el camino de los antepasados tribales. 10. El hinduismo es el camino del conocimiento, la acción y la devoción. 11. La ciencia mental es el camino del divino principio del amor y la ley. 12. La visión global del corazón contempla un mundo que funciona para todos. Henderson R. 2005. Enseñanzas no dualistas. Los conceptos y las enseñanzas que calibran por debajo de 600 son comprensibles para la mayoría de la gente, y los situados dentro del rango 500 tienen una gran influencia. Aunque solo un 0.4% de la población mundial de nuestros días alcanza el nivel del amor incondicional en la calibración 540, se entiende como una posibilidad experiencial real. A los individuos excepcionales que continúan evolucionando hasta la parte alta de los 500 se les denomina santos y sirven como modelos del objetivo práctico de la humanidad. Existen ejemplos contrastados del éxtasis espiritual que se produce en la parte más alta de los 500, como Ramakrishna o los grandes santos cristianos. Y por tanto, a este estado se le da crédito y se acepta como posibilidad para los que están excepcionalmente dotados o motivados. En el nivel de conciencia 500 se produce un importante cambio de paradigma y a partir del 600, la realidad espiritual se describe como inefable o mística. Su condición no dual, es decir, no mente o mente, se hace difícil de poner en palabras o conceptualizar, y por tanto parece estar limitada como posibilidad experiencial. Los estudiantes avanzados están familiarizados con los escritos de los grandes sabios, cuyo trabajo ha quedado caracterizado por los términos sánscritos Advaita y Vedanta. Hay mucha información disponible sobre ellos en los escritos de maestros recientes que son bien conocidos, como Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj. En un nivel similar están las enseñanzas de los grandes y conocidos místicos de todas las religiones, como los sufís, la cábala o el zohar. Muy importante y conocidas son las enseñanzas de Buda, de los sabios hindúes y de los adeptos zen. La extensa literatura de los intelectuales famosos como William James y de los últimos eruditos de la tradición zen como D.T. Suzuki y Alan Watts
ayuda a dar credibilidad a la realidad de la iluminación. La dificultad para describir o explicar estos estados reside simplemente en que en el nivel de conciencia del intelecto se limita a los 400 y presupone la actuación de la ley causa y efecto. A pesar de las descripciones, los estados mismos son no lineales y, por tanto, es posible nombrarlos, pero no se puede describir con precisión en un lenguaje familiar. A pesar de estas limitaciones para describirlos con precisión, la verdad de tales estados está reconocida universalmente y han sido validados hace poco por la investigación de los niveles calibrados de conciencia. A pesar de su rareza estadística, estos estados avanzados resultan inspiradores y reconocen el potencial evolutivo de la conciencia humana. El hecho de que la condición iluminada no sea comprensible o explicable y que la mente intelecto no pueda adquirirla, desanima a los buscadores espirituales. Estos estados pueden parecer inalcanzables, por lo que no se consideran un objetivo práctico. Por el contrario, los estados avanzados son intensamente experienciales, porque la realidad que confirman y reflejan ya es un hecho, y es la consecuencia evidente de que uno ya existe. Así, cada estudiante espiritual ya cumple la cualidad primordial requerida, y solo hay que añadir motivación y compromiso. Por lo tanto, al comienzo el único requisito es existir, después tener como objetivo la iluminación y a continuación considerarla un objetivo realizable. Lo que hace que parezca difícil es la escasez de información sencilla y de clarificación, porque en el ámbito de la experiencia el camino es intrínsecamente simple, aunque a veces parezca arduo. Otra razón por la que alcanzar el estado de iluminación parece difícil es que la mente conceptualiza en términos de causa y efecto, y los estudiantes se conciben a sí mismos como si estuvieran impulsándose para avanzar, lo que implica voluntad interna, en lugar de reconocer la realidad de que están siendo atraídos por su destino futuro. Es posible derivar comodidad y confianza de la realidad verificable de que las escasas personas que se sienten atraídas hacia la iluminación como objetivo vital sienten dicha atracción porque es su destino. Calibra como verdad. Por la misma razón, solo los futuros golfistas toman lecciones de golf. Pregunta: ¿en qué sentido es diferente el camino interno de la observancia religiosa tradicional? Respuesta: se hace énfasis en la realización subjetiva y experiencial interna y en la validación interna de la verdad espiritual. En cambio, la religión está formalizada e históricamente estructurada dentro de un contexto de autoridad que hace hincapié en plegarse a las observancias, rituales, costumbres y sistemas de creencias. Por lo tanto, el origen de la verdad se proyecta hacia atrás en el tiempo, a otras culturas, lugares o circunstancias étnicas. Además, también se hace hincapié en la mistificación, la glorificación y la dramatización, combinadas con la doctrina teológica. En la religión, la divinidad se contextualiza de tal manera que queda situada en otro lugar y tiempo, y se la describe con motivaciones, limitaciones y defectos humanos. La religión hace énfasis en la creencia, más que en la realización interna de la verdad. En la religión también se hace un gran énfasis en el destino espiritual futuro después de la muerte física, en lugar de en la experimentación de la verdad espiritual en el presente. Pregunta: ¿qué características de personalidad son favorables al camino interno? Respuesta: como características típicas, los devotos tienden a ser introspectivos, reflexivos, curiosos, responsables y atentos. Generalmente muestran aversión a la violencia, a la crueldad, a la falta de integridad y al drama del glamour o la vulgaridad.
Suelen sentirse atraídos por el aprendizaje en sí mismo y por el placer de descubrir las premisas básicas. Pregunta: ¿qué hay de las exigencias de la vida de cada día? Respuesta: el camino interno es una manera de estar continuamente con uno mismo y con la vida en el mundo, mientras que la observancia religiosa tiende a quedar compartimentalizada. La devoción espiritual es un estilo de vida en el que prima la continuidad y al que hay que dedicar una atención constante. Las ocurrencias externas son transitorias, mientras que las cualidades internas de la conciencia son más permanentes. El trabajo interno es un proceso de aprendizaje constante, del que se deriva placer y satisfacción mediante el descubrimiento y el despliegue de la visión interna. El proceso es gratificante y, paradójicamente, también produce un mayor beneficio y disfrute de la participación religiosa formal. Los reflejos de la verdad pueden verse por doquier y reconocerse en múltiples expresiones. Mediante la observación interna, se desarrolla una sabiduría intrínseca que facilita la compasión y la comprensión espiritual, en lugar de una disciplina basada en el debería de. Gracias a esta conciencia interna, disminuye la culpa religiosa y la preocupación por el pecado. Uno elige opciones positivas en lugar de estar controlado por los programas negativos que producen vergüenza, miedo y culpa. La realización del potencial recompensa y resulta gratificante, lo que a su vez refuerza progresivamente la motivación. La honestidad con uno mismo produce una mayor libertad interna y también experiencia y flexibilidad para adaptarse. No es necesario retirarse del mundo, sino recontextualizarlo. La evolución espiritual tiene como consecuencia un avance de la conciencia y, por tanto, una mayor capacidad. Es una cuestión de motivación. No es necesario retirarse a un monasterio, aunque pasar periodos de retiro puede resultar beneficioso. Pregunta: ¿cuál es un objetivo trabajable? Respuesta: verificar la verdad espiritual experiencialmente y convertirse en ella, en lugar de limitarse a ajustarse a ella. El proceso es un despliegue de descubrimientos que da como resultado una mayor felicidad y la disminución del miedo, la culpa y otras emociones negativas. El motivo es el desarrollo interno, la evolución y la realización del propio potencial, que es independiente del mundo externo. La vida se vuelve progresiva en lugar de repetitiva. Todas las experiencias tienen el mismo valor y son intrínsecamente placenteras, de modo que la vida deja de ser una secuencia interminable de placeres y desagrados. Con el progreso interno, el contexto se expande, lo que produce una mayor conciencia del sentido y del significado, y por lo tanto, de la gratificación potencial. Pregunta: ¿el trabajo interno parece requerir disciplina y empeño? Respuesta: la intención es la que activa estos requisitos. El crecimiento espiritual y la evolución de la conciencia derivan una gratificación intrínseca. El progreso es consecuencia de la clarificación y de un mayor entendimiento que surgen de la expansión del contexto. Entonces, la contextualización nos permite trascender las distorsiones de la percepción. Pregunta: ¿el trabajo interno tiene que ver con el enfoque más que con actividades especiales y específicas? Respuesta: la persona media está enfocada en participar con éxito en el mundo y en sus actividades a través de la educación, de triunfar, de las relaciones, etc. El trabajo interno, el conócete a ti mismo, se enfoca en la comprensión interna de los sucesos de la vida, y esto incluye las expectativas, los motivos, las actitudes y los patrones de pensamiento habituales.
surge la curiosidad. ¿Por qué veo esta situación como la veo? ¿Por qué siento esto? ¿Cuál es mi actitud prevaleciente y cuáles son los programas que están dirigiendo mi mente? Estas preguntas conducen a interesantes descubrimientos con respecto a uno mismo, a la vida y a los demás. Los objetivos y los valores prevalecientes se hacen aparentes para poder examinarlos, así como en qué medida los priorizamos. Pregunta. Esto me recuerda a la cita: una vida no examinada no merece ser vivida. Respuesta. Aunque la cita puede parecer algo exagerada, contiene una verdad y una observación valiosas, que también han sido validadas por las premisas de la mecánica cuántica, el principio de Heisenberg, que dice que la observación cambia el resultado, como consecuencia de la introducción no solo del campo de conciencia, sino también de su intención. Para la persona altamente consciente, la mayoría de la gente parece ir por ahí en una especie de estado onírico, inconsciente de sí misma. La autoobservación conduce al despertar, que a continuación activa el deseo de aprender, de crecer, de madurar y de evolucionar. La autoindagación conduce al descubrimiento y a que se vayan abriendo las capas que oscurecen al ser. Con la autoindagación, uno examina la base de la fe y de las creencias, y al establecer criterios y técnicas espirituales, procede a descubrir por sí mismo la validación interna de las verdades espirituales. Así, el campo de la indagación es función de la conciencia y de la manera en que está contextualizada la experiencia interna del yo, de los otros y de la divinidad. No es lo mismo haber oído una verdad que haberla descubierto como realidad interna. La manera de ser esa verdad es adueñarse de ella como realidad experiencial. Pregunta. ¿Pero a esto no se le llama solipsismo? Respuesta. El solipsismo es una creencia intelectual que dice que solo la experiencia subjetiva del yo es real. Así, las personas viven en distintas realidades subjetivas. El solipsismo es válido hasta cierto punto cuando se aplica al ego, yo. Por ejemplo, cada persona vive dentro de su propia versión perceptual de la realidad. En cambio, el proceso del trabajo espiritual interno, que avance hacia la eliminación de las limitaciones de la percepción, es decir, del mundo de la ilusión, permite trascender estas limitaciones para que se revele la realidad del ser.